Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos una temática diferente, como ya lo vinimos anunciando en el capítulo anterior. Vamos a darle un giro un poco al contenido del programa, porque hemos estado haciendo más que todo análisis deportivos, tanto de UFC como de fútbol más que nada, porque es lo que más hemos tenido durante este mes. Ojo que no ha habido parón deportivo porque ya empezó los octavos de la Libertadores, pero vamos a hacer un análisis a todas las llaves una vez que estas terminen, porque estar hablando desde ahorita una previa con toda la polémica que ha habido con el tema del VAR y tocarle y que después muy próximo esté la siguiente llave, bueno, pues como que queda un poco desfasado. Vamos a esperar en todo caso que cierren los octavos para poder tener un análisis más completo, sobre todo por las polémicas que de hecho van a seguir habiendo, porque ya hubo problema con el gremio y el flu, y de hecho van a seguir habiendo más polémicas, sobre todo por el tema del VAR. Entonces ya cuando la siguiente semana culmine los octavos de final de la Libertadores, abordaremos ese tema con más cuidado. Hoy quiero hacer un programa, especial, ya que estamos abriendo la sección, de debate, entre comillas. También podemos hacer, de crítica de ciertos temas relacionados al deporte. En este caso es un tema que me llamó la atención, es una noticia que escuché hace poco, que un medio inglés sacó haciendo una crítica a la selección italiana, campeona de la Eurocopa. Bueno, podríamos decir que esto es una crítica pues hecha más con el corazón que otra cosa, ¿no? Porque todavía les duele a los ingleses pues haber perdido la final. Y la crítica decía básicamente lo siguiente, que es una lástima que Italia no haya incluido entre sus 26 futbolistas a un jugador de color. Esa es la crítica y levanta pues lógicamente polémica, pues porque la gente dice, sí, que es verdad, que en Italia no había ningún negro, que son unos racistas, que Mancini es un tal por cual, que cómo es posible. Entonces, yo en este caso, con respecto a esta crítica, no estoy de acuerdo tanto desde un punto de vista deportivo como desde un punto de vista, histórico. Y lo vamos a ir repasando de a pocos. Vamos a empezar con lo más aburrido, que es con lo histórico, para entrar un poco más en contexto de por qué pienso yo que esta crítica está mal formulada, mal hecha, ya está fuera de lugar. Entonces, empezando por lo histórico, la mayoría de nosotros sabemos que Italia durante la década de los 40, 30 atravesó un gobierno fascista liderado por Mussolini, el cual tenía pues una ideología compartida a la de Hitler, relacionada al tema racial, a la supremacía de ciertas razas. Y durante este periodo Italia careció de una población africana. Digo africana, nos vamos a enfocar básicamente en la población negra, porque es a donde ha habido la crítica. Entonces, de por sí Italia nunca tuvo gran afluencia de pobladores africanos en su país, porque Italia no fue un país que después del Imperio Romano haya sido un gran colonizador, no ha sido un imperio que empezó, o no un imperio, fue un país que se empezó a construir de a pocos, porque quedó en nada después de que el Imperio Romano cae. Entonces Italia tuvo que crecer de a pocos, a diferencia de otros países que sí tuvieron colonias en diferentes partes del mundo, sobre todo en África, el caso de Inglaterra, el caso de Portugal, el caso de Francia, ¿no? Hablando de países con mayor población negra dentro de su país. Con Italia no ha ocurrido ese fenómeno, histórico. Y menos en los 40, cuando ingresa Mussolini y el tema de la supremacía hace que lo poco que había, extranjero dentro de Italia, pues salga deportado o directamente asesinados. Entonces, posterior al gobierno de Mussolini, pues no hubo una transición para que llegara nueva gente. Hay inmigrantes en Italia, lógicamente sí, como en gran parte de los países de Europa, pero no hay una gran afluencia de pobladores negros o africanos. Bueno, en general negros, porque podrían venir de otras partes del mundo, pero no es tanto así. Hay presencia, correcto, pero no es tan abundante como en otros países europeos. Voy a destacar en este caso a Portugal, a Francia y a Inglaterra, en específico de esos tres. No es tanta la abundancia. Eso por un lado, en lo histórico más antiguo. En lo histórico más actual, recién en el 2016 Italia recibió, una mayor cantidad de inmigrantes, o bueno, refugiados es el término correcto, porque durante esta época, con los conflictos que había en Siria y en ciertas zonas africanas, Italia recibió un montón de inmigrantes provenientes de esas zonas, en busca de refugio, de auxilio, porque venían de zonas pues conflictuadas, zonas de guerra, países enfrentados. Pero no es que fuera una gran población negra la que recibe Italia. Ahora incluso, ya yendo más cercano, revisando estadísticas, en el 2019 el porcentaje de inmigrantes por país de Italia
ubicamos más pobladores de otros países, rumanos, hay marroquíes, sí, que son provenientes de África, pero que biológicamente, genéticamente o racialmente, como le quieran llamar, no es un país que tenga como población mayoritaria gente negra. Es gente quizás más morena, tirando al quizás un poco cobriza, pero no es negra, digamos, de la mata, ¿no? Digamos, es una mezcla distinta porque también se mezcla con genes del Medio Oriente y África. Pero por lo demás, la lista de países con mayor cantidad de inmigrantes en Italia son países europeos, inclusive latinoamericanos, antes que los países africanos. Marruecos es una excepción, pero Egipto se ubica 12º en este ranking y no aparecen otros países africanos hasta hasta el puesto 30, si no me equivoco, donde están Mali y Senegal, pero son a las justas unos 500 habitantes en proporción a los otros países que, bueno, tienen casi 1 millón de pobladores dentro de Italia. Entonces estamos hablando de un país en lo histórico que no ha tenido, digamos, históricamente no ha tenido una gran influencia, no es el término, sino una gran inmigración por parte de africanos o de gente negra en este país, a diferencia de otros. Inclusive en Sudamérica hay un mayor movimiento de gente negra por el trabajo de la esclavitud, ¿no? Por esclavos que venían a esta zona del mundo para diferentes trabajos, para diferentes países. Algo que en Italia no ocurría porque en Italia no tenía ese poder, digamos, económico para exportar, es un término triste relacionado a personas, pero así era en ese entonces, para exportar esclavos, llevarlos a sus colonias y hacerlos trabajar. Italia no tenía ese poder geográfico ni político, a diferencia de otros países. Entonces, en lo histórico estamos viendo que Italia no tiene una gran población negra dentro del país. Ahora hablemos del plano deportivo. Primero me quiero detener con Mancini, entrenador de esta gran selección italiana que sale campeona. Cuando se hace una crítica de este tipo, de que es lamentable que una selección no incorpore a un jugador de color en sus filas, directamente es una acusación que en gran parte va dirigida al entrenador, porque el entrenador es finalmente el que hace la lista de jugadores. Entonces, por eso es pertinente hablar de Mancini. Mancini, en lo previo a esta crítica, no ha tenido ningún problema de tipo racial en sus equipos, ninguno. Ha tenido conflictos con jugadores, sí, blancos, negros, chinos, rojos, de todo. No ha habido, digamos, una relevancia en cuanto a raza. La pudo haber, se creyó que había una así en su momento, con los conflictos que tuvo Mancini con Balotelli mientras Mancini entrenaba en el City, pero después, por propias declaraciones de Balotelli, nos logramos enterar de que el conflicto que había entre ellos dos no era un tema racial, era un tema disciplinario. Balotelli en ese momento era, digamos, una estrella, un ídolo en el City, al margen de la personalidad que tiene Balotelli, ¿no? Pero Balotelli llegó pues como el fichaje estrella proveniente del del Inter al City. Y bueno, pues Balotelli se creía pues el dios del City, el dueño del club. Y cuando llegó Mancini con una idea, por así decir, tajante, rígida y hasta castrense si se quiere, para dirigir al equipo, obviamente a Balotelli en su momento no le gustó y empezó a tener actos indisciplinarios en el equipo. Lo que claro, le conlleva a un problema con el entrenador, pero no hubiera sido solo con Mancini, hubiera pasado con cualquiera, con Mourinho, con Bielsa, con Guardiola o con Deschamps también, que es un entrenador que es muy apegado al tema de la disciplina. Entonces, si tú tienes un jugador, un elemento que no, te puede rendir en el campo, pero no te suma en otros aspectos, en la disciplina, sobre todo porque lo ves déspota, lo ves malcriado, no hace caso a las indicaciones que se le da, juega como quiere, pues no te sirve y lógicamente vas a estar no en contra, pero vas a estar pues ofuscado con este jugador porque no, por culpa de él no estás teniendo los resultados que quieres. Pero entonces uno creía en su momento que este era un problema que Mancini tenía con Balotelli y se le atribuyó a que era por un tema racial, pero reitero, por propias declaraciones del Balotelli, porque Balotelli en un momento confesó que en su etapa de inmadurez en el City él se sentía dueño del equipo y los conflictos con Mancini eran relacionados a ello. Entonces estamos hablando de un entrenador que no tiene ningún tipo de conflicto con jugadores de origen africano, con jugadores negros. Eso por un lado. Y ahora hablemos de lo deportivo en cuanto al conjunto de selección italiana. Dentro del fútbol, digamos que hay dos tipos de selecciones. Las selecciones que tienen una cantidad de jugadores extraordinaria para escoger de todo lado y que nunca le falta jugadores. Ejemplo, Brasil, Alemania, Argentina, España. Podríamos incluir a Francia. O sea, selecciones que siempre, digamos, dan la talla porque nunca están falta de jugadores de renombre.
Ojo, de renombre, porque todas las selecciones llegan a tener un equipo de 23, porque hay ligas de fútbol en cada país. O sea, pues, jugadores hay. Estamos hablando de jugadores de renombre, jugadores no solamente conocidos, sino jugadores conocidos precisamente por el talento que tienen. Pongo el ejemplo de Brasil. El 11 que enfrentó a Argentina en la final, yo creo que el 90% del planeta conoce quiénes son esos jugadores. Ederson, Thiago Silva, Danilo, Marquinhos, Renan Lodi, Neymar, Richarlison, Gabriel Jesús. Estamos hablando de jugadores de renombre, conocidos. Lo propio en Argentina, lo propio ocurre en España, lo propio ocurre en Alemania, que se conoce prácticamente al 90% del equipo porque son jugadores pues de renombre. Y luego están las selecciones que tienen uno que otro jugador de renombre, pero por lo demás no son jugadores tan destacados. Nos pasa a nosotros que en su momento teníamos a los Cuatro Fantásticos, que eran los más conocidos entre la selección, y hoy en día tenemos a jugadores que se han empezado a ser conocidos por lo que han logrado en la selección, más en lo previo. El jugador más conocido ahorita en lo internacional, o de los más conocidos internacionalmente de la selección, serán Aquino y Yotun, por lo que vienen haciendo en México, una liga que en lo competitivo viene creciendo mucho. Pero por lo demás, Carrillo es un jugador muy bueno, pero bueno, juega en una liga poco competitiva. Lo propio para Cueva, ligas poco relevantes. Trauco juega en un equipo de media tabla en Francia, o sea, es una liga top, pero no es un equipo protagonista. Los Flores, López, Galese juegan en Estados Unidos, Ruiz Díaz también, pero bueno, Ruiz Díaz sale campeón, digamos que Ruiz Díaz también sería otro de los conocidos. Por lo demás, ellos no tanto, se los conoce más por lo que han hecho ahora en selección. Tapia quizás era otro de los conocidos, pero su club que ha aportado en su liga, pues un club que no ha alcanzado a clasificar en ningún torneo internacional y que no es que haya luchado descenso tampoco, pero no ha tenido, digamos, protagonismo en la liga. Él sí en lo individual, pero en liga no. Lo mismo ocurre con Italia. De los jugadores italianos, conocidos son pocos, con los dedos de la mano. Donnarumma, porque en su momento fue noticia por debutar con 16 años. Insigne, Verratti, por tanto tiempo en el PSG, por ahí Jorginho y Chiesa ahora que está siendo conocido en la Juve. Ya pues tenemos 5 jugadores, digamos, con un renombre internacional dentro de la selección italiana. Por ahí se me puede estar escapando uno que otro Immobile por ahí, pero miren, son contados con los dedos de la mano, y detrás de ellos hay más de 15 jugadores para esta Eurocopa propiamente. Entonces estamos hablando de jugadores, por un lado provenientes de equipos de muy adentro del torneo italiano, que no tienen relevancia internacional, no han sido equipos que han competido en Europa League, mucho más en Champions, digamos el Torino, el Sassuolo, la Lazio, equipos que han aportado jugadores a esta selección. Y luego están los equipos, digamos, clásicos de Italia, pero que en su mayoría en sus filas tienen jugadores extranjeros, uno que otro italiano está ahí. En la Juve, por ejemplo, pues están Chiesa, Bernardeschi, que tienen que luchar la titularidad contra Ronaldo, contra Dybala, contra Higuaín en su momento. Entonces estamos hablando de jugadores que la tienen que luchar en su club porque tienen estrellas en el equipo. Bonucci, Chiellini, ya claro, titulares indiscutibles. Después Immobile, delantero titular en la Lazio, pero la Lazio ¿qué relevancia ha tenido? Muy poca. En el Inter tenemos a Varela y a un par de jugadores, Sonsi y un jugador más, pero jugadores que alternan en el medio campo porque tendrían que reemplazar a Eriksen, a Ashley Young, a Perisic. Entonces estamos hablando de jugadores que por un lado no alternan mucho en los equipos grandes italianos, porque los equipos grandes están poblados de otro tipo de estrellas internacionales, y estamos hablando de jugadores que, por así decir, de a puchitos se han ido sacando de todo lo que había en Italia para poder conformar una selección. Es más, de los 26 convocados para la Eurocopa, son 4 o 5 solamente juegan fuera. Verratti y Florenzi, que juegan en el PSG, Emerson y Jorginho, que juegan en el Chelsea. Estamos hablando de 4 jugadores que juegan en el ámbito internacional. El resto juegan en el fútbol local. No es malo para la reputación de la liga, pero no, tampoco quiere decir que son pues jugadores precisamente de una talla internacional muy grande. Entonces, si de por sí eres una selección que no tiene grandes renombres y tienes muy pocos jugadores, porque hasta los equipos de media tabla tienen más extranjeros que italianos, bueno, pues dentro de lo poco que tienes hay que escoger lo mejor, y en este tipo de circunstancias uno no puede darse, digamos, el lujo de ser políticamente correcto y por un tema inclusivo incluir a un jugador africano que no te va a sumar a lo que tú quieres. Ahora, deportistas negros italianos de renombre, se me vienen a la mente, el único que se me viene a la mente ahorita es King, el delantero del PSG, que incluso le hizo gol al Barça en octavos.
Es uno. Pero ¿qué delanteros tiene para competir por delante? Por un lado es un delantero que ha alternado muy poco en el PSG. Al inicio tuvo titularidad, pero porque estaban lesionados Neymar y en su momento estuvo lesionado Mbappé. Y empezó a tener titularidad con Icardi, con Sarabia, con Draxler. Pero cuando revolvieron Mbappé y Neymar, pues ¿quién ya no jugó más? Entonces estamos hablando de un delantero que dejó de tener poco rodaje en comparación a todos los delanteros que convocó Italia. Insigne, Bernardeschi, Locatelli, Chiesa, Immobile. Estos 5 al menos son titulares en sus equipos. Bueno, Bernardeschi quizás no tanto, pero juega mucho más en proporción a King. Entonces, yo como entrenador me escojo un jugador que ha jugado 30 partidos, entre un jugador que ha jugado 30 partidos y tiene, digamos, 5 goles, y uno que ha jugado 10 partidos y tiene 2 goles, pues yo me quedaría con el que tiene más partidos. Y no me fijaría si es que es blanco, negro, chino, rojo, blanco, amarillo. Me fijaría en rendimiento, porque lo que me importa a mí es que el jugador me rinda. Y esta crítica se termina desplomando en sí misma, o sea, así como nace se destruye, porque la selección italiana terminó campeonando. Quiere decir que no hubo polémica por no convocar a ciertos jugadores, porque los que estuvieron convocados terminan dando la talla, terminan estando al nivel y terminan ganando la copa. Entonces, en deporte hay que ser muy meticulosos para hacer este tipo de observaciones, este tipo de críticas, porque como están pudiendo ver, hay muchos factores a analizar antes de tomar esto en cuenta. Hay selecciones que tienen mucho para escoger, y entre lo mucho que tienen para escoger, tienen también muchas culturas, digamos, para adecuar a su selección. Hablamos del caso de Francia. Francia es un caso opuesto a Italia en este caso, en cuanto a términos de color, ya, en términos raciales, porque Francia tiene una mayoría de jugadores en su selección negros. Y no porque ellos sean y no porque sea una selección inclusiva. Son jugadores que le rinden muy bien a lo que el entrenador quiere, de muy buen nivel. O alguien me va a decir que Pogba juega mejor que en Sonsi, que está ahorita en el Niza. O alguien me va a decir que no sé, que Matuidi en su momento era mejor que Rabiot cuando recién empezaba. No, obviamente Matuidi tenía mucho más rodaje. Van a decir que Varane es mejor que algún sub-16 del PSG blanco. No, uno piensa en lo efectivo y en lo mejor para su selección. Y en esos momentos un entrenador no piensa en colores. No estoy defendiendo a ningún entrenador porque de hecho que deben haber prejuicios raciales en el fútbol. Deben de existir. Quizás poner las manos al fuego para asegurar que no, quizás sería un error. Pero en ese tipo de casos, con una selección que tiene que escoger dentro de lo poco que tiene, agarrar lo mejorcito, y que además no tiene antecedentes de tener tantos jugadores negros y de buen nivel, ya pues no me puedo dar el lujo yo de elegir a uno simplemente para que no me caigan críticas de este tipo. En estos casos la crítica queda a un costado, lo que importa es que el equipo juegue, que juegue bien y que tenga resultados. Italia jugó bien, jugó muy bien y salió campeona. La crítica se destruye a sí misma. Es una crítica más hecha con el corazón, con la pica de haber perdido, porque reitero, es una crítica que es un medio inglés, un periodista inglés hace la crítica. Ahora, los ingleses no tienen cómo hacer esta crítica tampoco. Inglaterra tiene muchísimo para escoger en cuanto a futbolistas y muchísimas razas también para escoger. Fruto también de su historia es que Inglaterra tiene gran porcentaje de población negra en su país. Y lo hemos visto en su selección. El caso de Rashford, de Saka, de Sancho, de Sterling, jugadores que tienen orígenes jamaiquinos en el caso de Sterling, y el resto tienen pues un linaje africano, evidentemente. Italia no tiene, digamos, ese lujo pluricultural de tener pues muchas razas en su país, y que esas razas contribuyan con jugadores de muy buen nivel. Quizás es un motivo de reflexión para que, ok, ya de los equipos italianos opten por darle más oportunidad a más chicos y a más chicas, ahora que el fútbol feminista tiene mayor crecimiento. Ya, ok, puede ser un punto de reflexión, pero no es una crítica para desmeritar lo que ha hecho Italia. Si Italia hubiese tenido para escoger jugadores a montón, entre ellos negros, y los hubiese dejado de lado y hubiese perdido, quizás la crítica tendría algo de validez. Algo, pero en estos casos no tiene nada, pues porque es una selección que ha ganado muy bien con lo que ha convocado, todos han rendido y no tiene tampoco mucho de qué escoger, y dentro de lo poco, lo mejor. Entonces, si ustedes opinan de la misma manera, pues compártanlo con algún amigo, de repente que no han escuchado esta crítica, qué opinan ustedes también, si es que están
escuchando el programa en Facebook o en YouTube. Dejen en los comentarios qué opinan con relación a este tema. Y también y esto también sirve para que generemos un espacio de opiniones, que es finalmente la idea de estos espacios dentro del canal, para poder generar pequeños debates, controversias con relación a este tema. Ya hemos tocado el tema del racismo en el deporte. El siguiente tema a debatir son los deportistas trans. Se vienen ya las Olimpiadas y va a haber una mujer trans que va a participar por primera vez en este campeonato. Es un triunfo sin duda para esta comunidad, que poco a poco está teniendo mayor aceptación, pero ha recibido muchas críticas, algunas con mucho sentido, otras no tanto, dentro de este deporte. Y reiteramos, cuando hacemos este tipo de observaciones o de críticas, si se quiere, es desde un punto de vista meramente deportivo. No queremos tocar otros temas que no es, digamos, del dominio mío. Lo nuestro es verlo desde un punto de vista extremadamente deportivo in situ. Entonces, queridos amigos, déjennos en la caja de comentarios qué opinan en relación a este tema. Compártanlo si es que les ha parecido interesante, si es que tienen alguna opinión distinta. Están invitados también a darle un like a la página si es que este tipo de contenidos les está gustando, tanto en Spotify, en Facebook como en YouTube, donde sea que nos estén escuchando o viendo. Entonces ya saben, lo siguiente es el debate sobre los deportistas trans y lo que dejen los octavos de final de la Copa Libertadores, gente. Hasta la siguiente jugada.